salió un reportaje sobre un sacerdote que trabaja en un lugar cerca del Pedregal, no sé cómo se llama, ¿alguno de ustedes lo conoce? Es interesante el testimonio de este sacerdote. Tiene 27 años de trabajar acá y cuando vino desde España directamente y trabajó en una zona pues relativamente agradable, bonita, pero después de un tiempo él dijo: no, yo quiero trabajar en otro lugar, y se fue a una zona cercana al Pedregal, que es muy pobre, donde hay mucha delincuencia y hay muchas maras, y dijo: aquí quiero trabajar yo, dijo. Y el periodista que le estaba preguntando, le preguntaba sobre muchas cosas de su vida, pero me interesó que le hace una pregunta y le dice: ¿y usted como sacerdote y como hombre de Dios, qué piensa de estos grupos de homosexuales y de lesbianas que están invadiendo ahora la sociedad y están dañando tanto? Interesante. El pastor le dice, el sacerdote le dice: esa pregunta suya es una barbaridad, le dice. Yo estoy aquí para servir y amar a las personas, le dice. Y todos merecemos que nos amen, todos merecemos que nos respeten. Sí, interesante, mire esa pregunta y esa respuesta, porque a veces usamos temas para agredir, para dañar y para golpear, pero muy poco sanamos. ¿Son personas que necesitan sanidad? Sí, igual que usted, igual que yo. ¿Son personas que necesitan de Jesucristo? Sí, igual que usted, igual que yo. ¿Son personas que necesitan encauzar su vida? Sí, igual que usted e igual que yo. Igualito. Igualito. Y me llamó la atención, y pensé en él ahora que los chicos nos estaban dirigiendo en estas alabanzas tan lindas, y cuando nos decían: enséñame a vivir en humildad, contracorriente nadaré. A veces eso es ir contra la corriente, no negar lo que dice esta palabra, pero sí negar cómo el mundo ha usado esta palabra para confrontar, para agredir, para herir, para dañar, para hacer guerras. No, esta palabra no es para eso. Es para justicia, es para verdad, es para amor, es para solidaridad, es para compartir. Jesucristo y el Espíritu Santo, mis hermanos, son más que suficientes para cambiar la vida de cualquier ser humano. ¿Cree usted? Jesucristo es más que suficiente para cambiar la vida de cualquier ser humano. No es necesario que usted y yo agarremos esta Biblia para andar dando golpes. La necesitamos para presentar un Jesucristo que puede cambiar a quien sea, en todos los aspectos. El tema de esta mañana es descubrir y escoger lo mejor. Descubrir y escoger lo mejor. Y les voy a invitar que busquen en Lucas capítulo 10, del verso 38 al 42. Fíjense que estoy impresionado con este pasaje porque solo son 5 versículos. Y en 5 versículos Jesucristo nos contó una historia completa. Cada vez que yo leo sobre Jesucristo, lo que Él dijo, cada vez me sorprendo más su capacidad de síntesis, de comunicación, para en tan pocas palabras hacer todo un relato, con una introducción, con un desarrollo, con un clímax y con una conclusión completa. Hasta los mejores escritores se mirarían en problemas para querer imitar la capacidad de Jesucristo en estos aspectos. Y este pasaje es un pasaje que ustedes lo conocen muy bien, pero que lo abordaremos posiblemente de una manera
un poquito diferente. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Estoy usando una versión diferente a la del 60. Dice así: durante el viaje a Jerusalén, en otra versión dice el camino, agrega, durante el camino a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Verso 39. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Verso 40. Pero Marta estaba distraída, en otra versión dice ocupada, con los preparativos para la gran cena, o sea, con todas las cosas que tenían que ser hechas. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Un poco atrevida Marta, ¿verdad? Al maestro. Lo cuestiona primero y después le ordena. Verso 41. El Señor le dijo, mire qué cambio de tonalidad. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta. En otra versión dice molesta, con todos los detalles. En otra versión dice con muchas cosas. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Usted ha leído muchas veces ese pasaje. Es un pasaje bello, pero es un pasaje que tiene una enseñanza profunda. Las palabras del Señor son bellas, pero la belleza puede ser algo superficial. El significado requiere profundidad. Y cuando usted quiere entrar a la palabra, tiene que entrar a las profundidades de esas aguas. Y tiene que ser un buen nadador, porque si no, se puede perder en esas profundidades. Y solo el Espíritu Santo nos puede guiar. Y yo voy a mencionarle por lo menos 4 elementos interesantes en este pasaje. El número 1 es descubrir y escoger los mejores momentos. Descubrir y escoger los mejores momentos. Todos tenemos buenos momentos, así es, mis hermanos, pero también tenemos malos momentos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos tenemos en algún tiempo del día un mal momento y todos tenemos algún buen momento. ¿Cuáles escogemos? ¿Los buenos o los malos? A veces pasamos toda una semana con aquel mal momento en la cabeza, ¿verdad? En el corazón. Cuando tuvimos un montón o muchos buenos momentos, pero no me interesan los buenos momentos. Escojo el mal momento. Dice este numeral 1, descubrir y escoger los mejores momentos. Dice el verso 38, durante el viaje a Jerusalén o el camino hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea. Jesucristo y sus discípulos iban hacia Jerusalén. En el camino, por razones que no nos dice el pasaje, que nosotros no sabemos, pero que podrían ser varias, como por ejemplo visitar a unos amigos, que podría ser que ya era tarde y necesitábamos dónde pasar la noche, o podría ser que esos amigos nos invitaron, podría ser cualquier otra cosa. Pero independientemente, parece que Jesús no tenía prisa. Y eso es clave para escoger los mejores momentos. Parece que Jesús no tenía prisa, pues Jesús hace un alto en el tiempo, en su tiempo. Detiene el caminar que lleva hacia Jerusalén y decide parar en una aldea ubicada al costado oriental del Monte de los Olivos, en las cercanías de Jerusalén. Ya está por llegar a Jerusalén,
Pero de momento le dice a las personas que andan con él: aquí está esta aldea, entremos a esta aldea. Jesucristo, vamos a Jerusalén, vamos a la ciudad. ¿Qué tiene esta aldea para quedarnos? Ya estamos cerquita, vámonos. Tranquilos, les dice. ¿Y cuál es la prisa? No, pero es que allá posiblemente hay un mejor lugar donde quedarnos, está el aposento alto y tan. Tranquilos, vamos a esta aldea un rato. Como les dije, como mi otro hijo varón, que el otro día me llevó a dar una vuelta así y conocer árboles y todo eso. Entonces, tranquilo, pastor, me dijo, lo voy a llevar. Está bien, le dije yo, no hay ningún problema. Jesucristo parece que no tenía mucha prisa. ¿Cuánta prisa tenemos, mis hermanos? ¿Cuánta prisa tenemos? Que no podemos encontrar esos buenos momentos donde pararnos, relajarnos. ¿Cuánto urge el éxito laboral? ¿Cuánto urge el éxito estudiantil, el éxito personal? ¿Cuánto urge el quehacer religioso, el quehacer ministerial o espiritual? Que no hay tiempo para parar, que no hay tiempo para descansar la mente, el corazón, el cuerpo y el espíritu. Jesucristo, es cierto, iba donde iba a ser exaltado. Cuando entrara a Jerusalén, iban a poner palmas, iban a aplaudir, iban a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lindo. Le iban a dar un recibimiento. Era el clímax de la exaltación de Jesús. Pero Jesús hace un alto, porque también en ese mismo lugar iba a ser secuestrado, torturado y asesinado. Y sin importar las dos situaciones, Jesucristo hace un alto, como el alto que deberíamos de hacer nosotros en esos buenos momentos para disfrutarlos. Recuerdo que la primera vez que fui a Argentina, que estaba con mi hijo, me estuve 35 días, ya no aguantaba, yo ya quería venirme, pero sufriendo en aquellos lugares. Uno de los principales lugares que me gustaba era ir a la heladería, que venden unos helados. ¿Cómo es que se llaman los helados? Fredo, unos helados fabulosos. Y entonces yo le decía a mi hijo: vámonos a Fredo, ¿eh? Y ya nos íbamos a Fredo y ya comprábamos un helado, ¿verdad? Y como ahí la tarde en el verano son las 8 de la noche y todavía está claro, entonces estábamos ahí sentados y platicando. Y bueno, yo le decía a mi hijo: voy a recordar estos momentos aquí relajados, sin presión, sin angustia. Y lo sigo guardando, y lo sigo guardando. Pero fíjese que nos cuesta hacer altos en ese correr, porque nos parece que debemos llegar a alcanzar esos espacios y esos proyectos, porque si no se nos acaba la vida. Y no es cierto, no es cierto. Con esto no digo no hay que tener metas, no hay que tener objetivos, pero no se olvide de vivir los buenos momentos, de descubrir los buenos momentos, de escoger los buenos momentos. Jesucristo sabía que tenía que llegar a Jerusalén y pareciera que quiere detenerse en esa pequeña aldea para que la gran ciudad no se robe esos momentos que iba a pasar ahí, para que la gran ciudad no ahogue esos momentos tan especiales que él iba a pasar ahí. Esos momentos únicos que todos tenemos, mis hermanos, donde parece que los problemas, la ansiedad, las tensiones y las preocupaciones se disipan.
¿Cuántas preocupaciones está cargando hoy? ¿Cuántos conflictos está cargando hoy? De repente se vino peleando de su casa porque ya era tarde. Está pensando en que mañana tengo que hacer esto, lo otro y aquello. Y no está poniendo atención que le estoy hablando de esos buenos momentos que hay que disfrutarlos, que hay que aprovecharlos, que hay que encontrarlos y apropiarse de ellos. Bueno, pastor, si yo tuviera el tiempo que usted tiene, porque usted no pasa haciendo nada, pues usted solo pasa preparando esa clase que ni la leen, sus estudiantes ni le ponen atención, y usted, si yo estuviera así, pues, no es cierto, tiene razón. Pero aún así, yo le aseguro que ese tiempo que usted puede atesorar, le puede traer mucha salud, mucha bendición, mucha paz. Jesucristo lo sabía. Debemos capturar esos momentos, cueste lo que cueste, pues serán provisión de ánimo, de alegría, de inspiración, de fortaleza para los momentos difíciles que van a venir. No hay duda que van a venir los momentos difíciles. No hay duda que hay momentos difíciles en este mismo instante. ¿Y cómo los puede combatir? Con los buenos momentos, con aquello que atesoró, con aquello que le está dando vitalidad. Descubrir y escoger los mejores momentos es clave. Pero para hacerlo hay que hacer algunos cambios, valga la redundancia, de 180 grados en algunas de nuestras prácticas rutinarias diarias. Hay que hacer un cambio de 180 grados en algunos paradigmas de acuerdo a lo que concebimos y pensamos. Le asignan al gran escritor Jorge Luis Borges esta frase. Cuando yo la escuché me encantó. No sé si es de él, se la asignan a él. Todos en algún segundo del día nos encontramos en el paraíso. Todos en algún segundo del día nos encontramos en el paraíso. ¿Qué está diciendo Jorge Luis Borges? Se lo paso de esta manera. Llego yo a mi casa después del trabajo y mis hijos ya se van a ir. Y entonces ellos no estaban, solo estaban con la muchacha, estaban mis nietos. Y cuando escuchan llegar el carro, yo no me he bajado del carro y empiezan a gritar: abuelo, abuelo, abuelo. Y cuando abren la puerta, el más chiquito sale, me abraza la pierna y me dice: abuelo, con la media lengua que tiene, te amo mucho. Ese es un momento que yo tengo que atesorar. Y lo atesoro. Y no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Y si tengo que hacer 180 grados, cambios, en mi actuar, lo voy a hacer. En mi manera de pensar, lo voy a hacer. Porque esos momentos hay que disfrutarlos. Y los voy a guardar. ¿Qué momentos son tan especiales que usted tiene que guardar? ¿Qué momentos son tan lindos que usted tiene que guardar? Esos momentos cuando estás jugando con tu hijo, padres. Yo recuerdo cuando me tocaba jugar con David, porque no había nadie más donde vivíamos, entonces yo tenía que jugar con él. Esos momentos que pasas con tu esposa cuando le dices: vamos a tomarnos un café. Ay, pero es que fíjate que no he terminado de hacer. Déjelo, mamita, ahí. Habrá tiempo, vamos a tomarnos un café. ¿Ah? Esos momentos con tu amigo, hablando de cualquier cosa, no importa lo que sea, pero nos tiramos un buen rato platicando. Esos momentos con tus hermanos o tus hermanas, recordando cuando eran niños, cuando se jalaban el pelo,
cuando se daban un coscorrón. Esos momentos hay que descubrirlos y escogerlos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? Número 2. Descubrir y escoger las mejores relaciones. Descubrir y escoger las mejores relaciones. Dice en el verso 38 siempre, donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Yo quiero darle esta frase a usted. Nuestra vida es una historia que no se puede contar si no contamos la de otros. Nuestra vida es una historia que no se puede contar si no contamos la de otros. A veces creemos que nuestra vida es única y que solo debemos de vivir para nosotros mismos. No, no es cierto. No es cierto. Sin la historia de otros, la historia nuestra es pálida, es gris y es triste. ¿Qué pasa entonces en este escenario? Jesucristo llegó con sus discípulos y discípulas. Pastor, ahí no dice que llegó con sus discípulas. Bueno, en Lucas, unos capítulos anteriores, yo ya le había dicho que dice que siempre andaba un grupo de mujeres con ellos. Siempre andaba un grupo de mujeres con ellos. Entonces, la palabra nos relata desde una perspectiva cultural que quienes iban como discípulos eran hombres. Pero también la palabra nos dice que había un grupo de mujeres que andaba con ellos. Y vamos a confirmar en este pasaje que sí eran discípulas, definitivamente. Llegó con un grupo de discípulos y discípulas a la casa de una mujer llamada Marta, y ahí estaba también su hermana María. Posiblemente a Jesús le acompañaban tal vez mínimo unos 12 hombres, tal vez unas 5 o 6 mujeres. Pero también estaban las anfitrionas de la casa, que por lo menos eran 2. Seguramente en esa casa con esas anfitrionas, porque de alguna manera tenían algún tipo de recursos y podían recibir a toda esta gente y darle de comer. No era gente muy pobre, creo que ni tan siquiera pobre. Posiblemente tenían algún tipo de recurso. Entonces posiblemente habían un par de vecinas o sirvientas que estaban para ayudar a estas mujeres con lo que ahí se iba a hacer o con lo que ahí se tenía que hacer para atender a las visitas. Jesucristo conocía muy bien a esta familia, y a esta familia también pertenecía Lázaro, y ustedes lo conocen la historia. Eran personas con quien el Señor se sentía en confianza. Descubrir y escoger las buenas relaciones. Dentro o en derredor nuestro hay personas lindas, mis hermanos. Hay personas fabulosas. Hay personas, mire, que nos aman de gratis. Hay personas que nos quieren de gratis, que nos sirven de gratis, que nos apoyan de gratis. Y uno se sorprende y dice, ¿por qué esta persona será tan amable, será tan cariñosa conmigo? Son esas relaciones que hay que descubrir y escoger. Con esto no estoy diciendo que rechace a las personas, pero usted tiene que aprender que Dios a veces envía en forma de personas a muchos ángeles para que le amen. A veces son familiares. A veces son simples amigos, a veces son compañeros, a veces son personas que usted de repente nunca pensó que era esa persona quien iba a estar al cuidado suyo. Y hay que aprender a identificarlos, hay que aprender a valorarlos, hay que aprender a darles un espacio en nuestra vida. ¿Qué personas son esas que le han expresado a usted todo ese amor, todo ese cariño, todo ese respeto, y usted los ha dejado que pasen sin pena ni gloria? Habrá personas que usted dice, no, yo necesito agarrar ese teléfono y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
yo también te quiero. Para mí también eres importante. Sos muy valioso o sos muy valiosa. Mire, a mí me preocupa cuando a veces en nuestro corazón solo está este interés. No es que ella Díaz no me da nada, es que ella Díaz no me habla, es que ella Díaz no me hace esto, es que yo esperaba. Y de aquí para allá, ¿cómo estamos? ¿Y a Díaz no le habla a usted? ¿Y ya Díaz no se acuerda de él? ¿Y ya Díaz no le ha compartido algo? Pero es que somos a veces muy egoístas y esperamos que todo mundo tiene que estar pendiente de mí y yo no estoy pendiente de nadie. Yo no estoy pendiente de nadie. Le escribía una persona, un pastor que tiene un programa de radio y le decía: pastor, fíjese que quiero preguntarle su opinión. Le dice: estoy en cierta iglesia y tengo 6 meses de estar ahí y fíjese que el pastor nunca me ha visitado. Yo estoy pensando en que me voy a ir de esa iglesia. ¿Qué opina usted? Le contesta el pastor: fíjate que en mi iglesia cuando yo llegué me tardé 7 años en poder visitar a los hermanos de la iglesia. Le dice, y era un grupo pequeño. Tú solo llevas 6 meses ahí, papita, le dice. Tranquilízate. Claro, pero es que todos estamos esperando. ¿Y cuándo me va a dar? ¿Y cuándo me va a visitar? ¿Y cuándo me va a hacer? Y a la inversa, hay personas en nuestro derredor que nos han amado, nos han servido, nos han cuidado, nos han apoyado en los momentos más difíciles. ¿Hemos atesorado eso, mis hermanos? Si no, es tiempo de hacerlo. Porque son personas valiosísimas, son relaciones valiosísimas, valiosísimas. Número 3. Descubrir y escoger los mejores aprendizajes. Toda la vida es un aprendizaje, absolutamente. El verso 40 dice: pero Marta estaba distraída. Y yo quiero mencionarle 5 términos que usa diferentes versiones de la Biblia. 5 términos para referirse a cómo estaba Marta. Dice: pero Marta estaba atareada, pero Marta estaba ocupada, pero Marta estaba preocupada, pero Marta estaba abrumada, pero Marta estaba distraída. 5 términos que usan diferentes versiones de la Biblia para decir cómo estaba Marta. Pero la que más se usa, el término que más se usa es: pero Marta estaba preocupada. La palabra preocupada es una palabra compuesta. Preocupada. Estaba ocupada antes de tener que estar ocupada. Hay un momento para todo, dice la palabra. Todo tiene su tiempo. Pero igual que a mí, seguramente a ustedes les ha pasado que muchas veces nos ocupamos de muchas cosas previo al tiempo que deberíamos de ocuparnos. Y andamos corriendo como locos, ofuscados, y no es el tiempo de eso. Es el tiempo de otras cosas. Pero es que yo quiero tener todo al detalle, quiero tenerlo perfecto. Y empieza a generar tensión. Empieza a generar angustia, ansiedad, correcto. Porque estoy preocupado. Marta estaba en esa condición tremendamente, con los preparativos para la gran cena, o sea, con todas las cosas que se tenían que hacer. Sin duda, ese evento en la casa de Marta, con todas las personas que ya mencionamos que posiblemente estaban ahí, especialmente Jesús, el Maestro, era una reunión que requería un considerable esfuerzo para atender bien a los que llegaron. Si Jesús llegara a su casa, ¿cómo lo atendería? ¿Cómo se prepararía? ¿Qué inversión haría?
Piénselo. Principalmente el maestro iba a llegar. Seguramente todos nosotros, sin saber la respuesta que Jesús da en ese pasaje, le daríamos toda la razón a Marta. Seguramente, principalmente las damas, le darían toda la razón a Marta. Ahora, ¿tenía toda la razón Marta? Si analizamos un poco más lo que este corto pasaje, 5 versículos, nos dice, veremos una posible historia un tanto diferente a la que Marta nos hace creer. Marta, en el imaginario de todos nosotros, aparece recibiendo a las visitas. Marta aparece atendiendo a todas las visitas. Marta aparece arreglando la casa. Marta aparece cocinando. Marta aparece dando directrices. Aquí, allá, esto, lo otro. Marta aparece en todo, en el imaginario nuestro. Obviamente, Marta y más Marta. Yo le pregunto, ¿conoce usted esa fotografía? ¿Conoce usted esa fotografía de la persona que aparece en todo, que está en todo, que lo hace todo, que lo sabe todo, que lo puede todo? ¿Conoce usted esa fotografía? ¿Ha oído esa fotografía? No, yo nunca he visto eso, ¿verdad? Jamás. ¿Conoce usted esa fotografía de esa persona que cree que sin todo eso las cosas no funcionan? Si yo no hago todo, no va a funcionar. ¿Conoce esa fotografía? Mire, hay personas que desean que las miradas estén siempre en ellos, que los oídos solo les escuchen a ellos, que las invitaciones, los halagos, las pleitesías siempre estén dirigidas a ellos. Y muchas veces inconscientemente hay personas que a veces dicen servir al Señor, pero la verdad que se están sirviendo a sí mismos. Servir al Señor no radica en lo que haces o en lo que hacemos, sino en el espíritu, la motivación y el corazón con que lo hacemos. Y si el espíritu, la motivación y el corazón con que lo hacemos, nunca será la actitud de Marta. Jamás. No es, mis hermanos, el dar de comer a la gente lo que importa. Es la misericordia y la compasión con que tú recibes a la gente lo que importa. No es el vestir al desnudo, sino experimentar el dolor de la desnudez de otros. No es dar dinero, sino tener una actitud de generosidad. Pero a veces nos confundimos fácilmente nos confundimos. Y por eso sacamos pasajes de la Biblia literalmente y empezamos a mandar al infierno a este, al infierno al otro y darnos baños de santidad porque este es pecador, el otro también y el otro también, y la palabra lo dice. Sí, la letra lo dice, pero el espíritu de esta palabra no te está diciendo qué es eso lo que está pidiendo de ti. Te está pidiendo compasión, te está pidiendo misericordia, te está pidiendo solidaridad. ¿Qué pasaba con Marta entonces? Verso 40. Entonces se acercó Jesús y le dijo. Entonces se acercó a Jesús Marta y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. ¿Cree usted que ese es un espíritu afable?
¿Cree usted que Marta estaba gozosa preparando los alimentos, gozosa limpiando la casa, gozosa viendo a Jesús ahí? ¿Cree usted que estaba gozosa Marta? No lo creo, no lo creo. Si hubiese estado gozosa, la parte de ella hubiese sido la misma que la de María. Diferente acción, pero la misma parte. El mismo gozo, la misma alegría, el mismo placer. Marta era una gran líder, no lo dudamos. Pero no había descubierto y escogido lo que María sí había descubierto y escogido. ¿Qué lo quiero decir, mi hermano, mi hermana? Que podemos estar en la iglesia, podemos estar muy cerca, podemos ser muy líderes, podemos ser muy hermanos, pero estar en conexiones completamente diferentes. Marta y María, hermanas, en la misma casa, recibiendo al mismo Jesús, y estaban en conexiones completamente diferentes. Marta no había descubierto ni escogido lo que María sí ya había descubierto y había escogido. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Yo le doy otra frase a usted. Para captar la atención de Jesús, hay que sentarse a sus pies. Para captar la atención de Jesús, hay que sentarse a sus pies. Pero entonces, ¿hay que ser como María que no hace nada? Bueno, yo no diría que María no hizo nada. Yo diría que María hizo mucho. María entendió que no era el tiempo de afanarse, preocuparse, atarearse, abrumarse, porque eso es lo que estaba haciendo Marta. Mire, Marta no estaba sirviendo al Señor. No, Señor, si yo estaba en la brigada médica. No, Señor, si yo estaba en el desayuno samaritano. No, Señor, mire, si yo era el líder de... ¿Sabes lo que estabas haciendo? Si no has descubierto los que descubrió María, te estabas afanando, te estabas angustiando, te estabas preocupando, estabas ansioso. María había descubierto que no era tiempo de ninguna de esas cosas. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿entendemos nosotros que a veces estamos en muchos afanes, preocupaciones, estamos abrumados, atareados y hasta enfadados, aún en la obra del Señor, aún en el servicio del Señor? ¿Es a eso a lo que el Señor nos llamó? María sabía que había personas Marta sabía que había personas en su derredor, que había personas a quien servir, personas a quien atender, sí lo sabía. Pero María sabía otra cosa. María sabía que había personas a quienes se le podía delegar labores, funciones. Y también sabía que lo fundamental en ese momento no era todas esas labores, todas esas actividades. María sabía que todo tiene su tiempo y entendió que hay prioridades y entendió que la prioridad era estar a los pies de Jesucristo. Mis hermanos, sabemos nosotros que la prioridad de todo cristiano es estar a los pies de Jesucristo. Sabemos que la prioridad es estar atentos a su voz. Yo quiero decirle en este momento que María podía estar a los pies de Jesucristo solo si Jesucristo tenía mujeres discípulas. Porque las mujeres, si no eran discípulas, no podían recibir enseñanza de un rabino y de un maestro. María hubiera tenido que estar en la cocina, o lavando,
o haciendo limpieza, o atendiendo otras labores. María, si estaba a los pies de Jesucristo, era por lo menos por 3 razones. Número 1, había otras mujeres también recibiendo la enseñanza. Número 2, era discípula, era considerada discípula. Y número 3, tenía el permiso de Jesucristo para hacer esto. Mire, en la cultura que se vivía en ese momento, si no hubiera sido así, inmediatamente cualquiera de los hombres se hubiera levantado, la hubiera tomado y la hubiera sacado. Y le hubiera dicho, tú no puedes estar aquí. Pero el maestro lo permitía. Y si el maestro lo permitía, ¿quién se podía oponer? ¿Quién? Me encantó esa parte. Y para terminar decimos, número 4, descubrir y escoger lo que no se te puede quitar. Verso 41, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta, molesta, con todos los detalles, con todas esas cosas. Verso 42, hay una sola cosa por la que vale la pena. María la ha descubierto y nadie se la quitará. El elemento fundamental para determinar qué es aquello que no se nos puede quitar es saber quién nos lo dio. ¿Quién nos dio, mis hermanos, lo que tenemos? ¿Quién nos lo dio? El tiempo, la vida, el recurso. ¿Quién? ¿Quién nos lo puede quitar? Jesucristo trata a Marta con mucho amor, pero a la vez con firmeza. Jesucristo le hace ver que su estado emocional, físico y espiritual no es el ideal. Jesús le hace a Marta una radiografía perfecta de lo que está pasando en su vida. Pero Jesús nos quiere hacer esa radiografía a nosotros también. Le dice, Marta, tú no estás molesta porque María no te está ayudando. Tú estás molesta porque María está visiblemente contenta a mi lado. Porque ha logrado captar mi atención y ha encontrado en mí el gozo que tú no has podido encontrar. Por eso estás molesta. No lo has podido encontrar porque estás en ese correr, en ese ir y venir que no te da reposo, aduciendo que lo que haces es para mí, cuando en realidad lo que haces es para tu propia satisfacción. Jesucristo le hace saber a Marta que el derecho y el deber de estar a su lado no tiene discusión. Le asevera que el no estar a sus pies no tiene ninguna excusa. Jesucristo jamás le dijo a Marta que lo que estaba haciendo era malo, pero le dijo que estar preocupada, que estar angustiada, que estar molesta no glorifica a Dios por ningún motivo. Le dijo que estar con Él es descubrir y escoger lo mejor. Es descubrir y escoger lo mejor. ¿Estamos listos, mis hermanos, para descubrir y escoger lo que es mejor? ¿O queremos vivir como Marta, creyendo que tenemos lo mejor? Vamos a orar y que el Espíritu Santo, a través de este corto relato, nos diga si somos Marta o si somos María, o si tenemos que hacer algunos ajustes ahí. Le voy a pedir a los de alabanza que nos ayuden y le voy a pedir a usted que levantemos oración juntos. Señor, gracias te damos
Tenemos tantas ocupaciones a veces y aún nos inventamos tantas otras que nos angustiamos, nos preocupamos y nos cargamos tanto. ¿Podría, Señor, hacernos un llamado particular? ¿Podrías, Espíritu Santo, ayudarme para entender qué es lo mejor? ¿Nos ayudarías a negarnos y dejar de buscar solo mi bien, Señor? Dejar de estar pensando en mis caprichos y solo mis caprichos. ¿Nos ayudarías, Espíritu Santo, a negarnos a tanto afán, a tanto corre y corre, para que podamos atesorar esos momentos, esas relaciones, esas enseñanzas? ¿Podrías enseñarnos a servir con humildad y alegría, con gusto, y que el amor llene nuestra vida? ¿Tú querrías hacer eso por nosotros? ¿Podrías enseñarnos eso? Yo quiero invitar a la congregación que si quiere descubrir y escoger lo mejor, se ponga en pie y le diga al Señor: sí, yo me uno a eso. Y entonamos este canto: me negaré a buscar solo mi bien. Digámoslo todos juntos. Mis caprichos Llevaré ante la cruz. Es tiempo, Padre, que tú me ayudes a esto. Me negaré a los afanes de esta edad, contracorrientes. Digámosle a Él esto: enséñame a servir con humildad, que el amor tenga lugar, para dar con alegría, para dar. Enséñame a mirar desde tu cruz a mi prójimo en dolor, como Jesús. Enséñame a servir con humildad. Señor, enséñanos. Que el amor Espíritu Santo, tráenos ese gozo y esa paz. para dar. Y enséñame a mirar desde la cruz a mi prójimo. Señor, como Jesús. enséñanos